100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 4 de mayo del 2025. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. Y bueno, el día de hoy estaremos, como es costumbre, con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Estaremos hablando, bueno, estamos a unas semanas de un aniversario más de la Nakba, 77 años de la masacre del pueblo palestino, mediante la cual se fundó Israel, ¿no? Con una invasión. Entonces, hablamos un poco de la solidaridad internacional que se prepara para este día y bueno, vamos preparándonos para una importante movilización a nivel internacional que habrá en estas fechas, ¿no? Continuando con el tema internacional, hablaremos un poquito de la situación en Estados Unidos. Luigi Mangione, alguna vez creo lo mencionamos en el programa. Bueno, hay una amenaza, Trump básicamente y su equipo está avanzando a tratar de establecer la condena de pena de muerte para Luigi Mangione, ¿no? Estaremos hablando un poco sobre este tema. Y a nivel nacional, un poco, bueno, la situación de la Central Obrera Boliviana, Huarachi que no quiere dejar el cargo, no convoca hasta ahora al Congreso. Y mientras, bueno, todo el respaldo al gobierno de Arce y además le comprometen el apoyo electoral de la Central Obrera Boliviana con Arce, ¿no? Entonces, realmente, bueno, hay que echarlos, ¿no? Hablaremos un poco más en detalle de eso, tema salarial y, bueno, el rol traidor de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana respecto a los intereses de los trabajadores. Bien, de esta forma comenzamos entonces este programa. Em, Bueno, tal vez sería presentar, bueno, tenemos un video para mostrar un poco la solidaridad que hay con Palestina, ¿no? Entonces vamos a comenzar con esto, ¿no? Podemos empezar con eso, sí. Bien, este video es en Yemen. Yemen es uno de los pocos países que, bueno, le ha declarado de hecho la guerra a Israel. Ha hecho ataques armados contra Israel. Bueno, no está tan cerca, no tienen tanta tecnología, pero lograron enviar algunos cohetes que impactaron en Israel y además el bloqueo marítimo, ¿no? Que ahí sí impactó mucho más a la economía de Israel y bueno, fue un problema incluso para el mismo Estados Unidos. Y actualmente Yemen está siendo sometido a brutales ataques por parte de Israel directamente y Estados Unidos, ¿no? Además de otros países europeos, pero que directamente ellos están bombardeando y asesinando a la población de Yemen, ¿no? Pese a esta situación, bueno, Yemen no retrocede y tenemos acá una imagen impresionante de una movilización que pasó hace unos días, el 2 de mayo, en apoyo a Palestina, ¿no? Vamos a ver estas imágenes. Bien, realmente impresionante las imágenes
la gran cantidad de personas, ¿no? Y todos gritando en apoyo a Palestina. Millones realmente, ¿no? Sí, esto es muy significativo. No es la primera vez que marchan en Yemen. Eh, de hecho, como ya le hemos dicho en varios programas, manifestaciones masivas hubo en muchos lugares, en Europa, en Estados Unidos y en otros países. Por ejemplo, hace 2 semanas en Bangladesh marcharon 1 millón de personas también, que es un país que está en Asia, que no tiene ninguna relación muy directa con Palestina ni Israel, salvo que tiene una población de mayoría islámica, pero, pero bueno, marcharon en solidaridad con los palestinos, fue algo también impresionante. Y esto de Yemen es muy significativo. Yemen está en el sur de Arabia, donde hay un estrecho eh, marítimo donde pasan los barcos, por eso está bloqueándose para Israel y para Estados Unidos. Bueno, esto es una expresión de la solidaridad actual. Ahora nos acercamos al 15 de mayo, es el día de la Nakba, que quiere decir catástrofe, que es un día que conmemoran los palestinos. No es que haya pasado algo solamente en ese día. eh, Esto, el ataque a los palestinos viene de prácticamente un siglo, o quizá un poco más. eh, Primero por Gran Bretaña, que colonizaba la zona y que tuvieron todo el plan de hacer una colonización por sionistas traídos de otros lugares del mundo, con el objetivo de dominar Medio Oriente y sus riquezas, en primer lugar sus hidrocarburos. Esto, como digo, comenzó hace más de un siglo, pero hace 77 años, justamente el 14 de mayo, se funda formalmente el Estado de Israel. Y esto se funda sobre la base de empezar a expulsar a todos los palestinos que vivían en la Palestina histórica. Israel no existía. Israel es un invento moderno del imperialismo para dominar Medio Oriente. Entonces se funda Israel y empiezan, o mejor dicho, continúan, pero ahí intensifican la expulsión del conjunto de los palestinos de casi todas las regiones de Palestina. Queda la mayoría encerrados en Gaza, que es el extremo sur, que hoy es atacado, y Cisjordania, que entre las dos, Gaza y Cisjordania, son el 22% del territorio histórico de Palestina. Sí, ahí los sometieron. Y bueno, esta expulsión fue durante estos 77 años que hace desde la Nakba, que quiere decir catástrofe. Y bueno, los palestinos adoptaron esta fecha, que fue el día siguiente de la fundación del Estado de Israel, como la fecha de la catástrofe de la Nakba, eh, por supuesto como una fecha de lucha por la liberación de Palestina, por una Palestina libre, como es la consigna histórica del río hasta el mar, es decir, volver a la Palestina histórica. Y eso significa terminar con el Estado de Israel, genocida. Bueno, por eso la Nakba es una fecha de movilizaciones siempre, y ahora estamos, que está el pueblo palestino sufriendo este ataque general de Gaza, que como dije empezó hace muchísimos años, pero ahora hay un ataque específico a Gaza eh, desde octubre del año 23. Ya está llegando a 60.000 muertos
la masacre que está cometiendo Israel. Eh, Esto comprobado y otros que no se sabe, que desaparecieron, y además le están bloqueando la entrada de alimentos, la entrada de medicamentos, y esto provoca, por supuesto, muertos de otro tipo, ¿no es cierto? Por enfermedades, incluso sectores que pasan hambre. Bueno, la catástrofe sigue aumentando. Hace un par de meses se quería hacer un acuerdo de hablar, un cese del fuego parcial para liberar presos. Esto finalmente se hizo un tiempito y después Israel reanudó los bombardeos. Eh, Ahora se dice que hay unos 40 y pico de, ¿cómo llaman ellos? Rehenes, dice Israel. En Gaza, presos israelitas, pero esto, claro, no es nada comparado con los 10.000 presos palestinos que hay en Israel. En el acuerdo de fuego dijeron intercambio, Israel liberó una cantidad de presos, los palestinos también, de Israel, quedan 40 y pico, que están en una zona invadida, bombardeada, en situaciones, por supuesto, muy difíciles. Y los palestinos plantean nuevamente cese de fuego y poder liberarían a esos presos de ellos, pero Israel tendría que retirarse de Gaza, que repito, es un pedacito de lo que es la Palestina histórica, no es la Palestina histórica. Y además Israel también está atacando, invadiendo la otra porción, digamos, que queda de palestinos, que es Cisjordania. También está invadiendo, está ocupando territorio, está metiendo colonizadores. Entre los dos, Cisjordania y Gaza, tiene unos 5 millones de habitantes, y el plan de Israel, el plan público, ¿no? Es expulsarlos. Incluso Trump, que es un apoyo abierto a Israel, incluso este apoyo de Estados Unidos viene de hace muchos años. Con eso Israel se arma, los ataques lo puede hacer porque tiene armas, sobre todo Estados Unidos, también de algunos países europeos, en primer lugar Alemania. Bueno, Trump planteó que Palestina tenía que desalojar toda la población, perdón, de Gaza, irse todos los países vecinos, árabes, eh, que ni siquiera aceptaron ese tipo de chantaje, ¿no es cierto? A Jordania, a Egipto, que son gobiernos de alguna manera cómplices de Estados Unidos, que nos han enfrentado, nos han solidarizado. Esta solidaridad que mostramos es de Yemen, que es un país no fronterizo, también un país árabe, y sí, es el único país que hace una solidaridad real con el pueblo palestino, el único país árabe, y una solidaridad activa además, como decíamos, con bloqueo marítimo, pero tanto Egipto como Arabia Saudita y Jordania, que son los países vecinos, además, bueno, de Siria y Líbano, no están dando apoyo activo al pueblo palestino. Eh, en el caso de Siria está sufriendo ataques de Israel para ganarse que está ocupando un pedazo de Siria. Igualmente ocurre con Líbano. Es decir, la guerra sigue, la guerra está abierta. Hay bastantes líos dentro de Israel.
de gente que dice que, bueno, tiene que haber un cese el fuego ya, tienen que, para liberar a los rehenes, no puede ser que sigamos con esta guerra. Eh, Hay manifestaciones importantes, permanentes, contra Netanyahu, que es el gobernante, que no cesa la guerra hasta ahora. Recientemente hubo una declaración de militares retirados eh, pidiendo cese el fuego de Israel. Bueno, como digo, tiene el apoyo abierto de Trump para seguir sus ataques. Eh, en este año y medio no han podido controlar Gaza en el sentido de que la resistencia continúa, es una resistencia heroica del pueblo palestino. Y bueno, esta guerra está abierta y por otro lado hay una solidaridad mundial que tiene distintas expresiones, pero ha habido movilizaciones masivas en todo el mundo eh, y sigue habiéndolas, ¿no es cierto? Ahora, por eso, este tema de la Nakba se plantea una movilización mundial. Esa es la propuesta que hacen los sindicatos de Palestina. Están pidiendo a todas las organizaciones del mundo que se solidaricen, que marchen, que hagan distintas cuestiones de solidaridad con el pueblo palestino, pidiendo la retirada de Gaza, de Cisjordania, pidiendo a Israel, exigiendo que sí, que termine la agresión, la guerra, ¿no es cierto? Como digo, esto no es sencillo, porque hay toda una política del imperialismo, pese a la crisis que tiene el mismo Trump. Esa es la otra cosa que quiero mencionar, que ya hemos mencionado el programa pasado. Trump acaba de tener manifestaciones masivas en 1.200 ciudades en contra de sus políticas básicamente internas, pero también parte de esas movilizaciones fueron en apoyo al pueblo palestino. Esto es muy significativo. Es decir, que el mismo Trump tiene bastantes líos internos y entre otros reclamos está dejar de apoyar a Israel. Lo mismo ocurre en Europa, no tan agudo, pero Europa, muchos países ya dijeron, no, nosotros no. Eh, por ejemplo, Gran Bretaña dijo hace ya 2 meses, nosotros no, el gobierno laborista, no vamos a mandar más armas. Siguieron mandando, pero esto fue un hecho que conmovió, incluso Netanyahu dijo, bueno, pero no nos importa que no manden. Eh, es decir, hay mucha presión popular en casi todos lados. Entonces, nosotros, eh, aquí como Partido de los Trabajadores, también como planteo de la Internacional, Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional, estamos planteando esta unidad internacional de solidaridad con el pueblo palestino. Eh, lo que decía al principio, una Palestina libre del río hasta el mar, para terminar con. Es decir, que este apoyo no puede terminar, tiene que seguirse ampliando, porque además este ataque brutal imperialista, en el caso de que prospere, digamos que logren derrotar a los pueblos, al pueblo palestino, podría ocurrir en otro lado, incluso aquí en Bolivia. Eh, es decir, el imperialismo no es la primera vez que ataca un pueblo. Mucha gente no conoce mucho de la historia, pero Estados Unidos hace 50 años tuvo que retirarse de Vietnam, donde mató a 1 millón de personas. Y esto por la resistencia del pueblo, la lucha heroica del pueblo vietnamita y también
por la protesta internacional de los pueblos, empezando por el mismo pueblo norteamericano, la juventud norteamericana, que empezaron a negarse a ir a combatir, a ir a invadir a otros países. Estoy hablando de 50 años. Después hubo otras invasiones en menor escala que lo que fue Vietnam. Y bueno, ahora Estados Unidos utiliza instrumentos, unos Israel, para continuar su dominio internacional. Pero como digo, derrotar esta invasión es algo que interesa al mundo, no es solo en interés del pueblo palestino, porque Trump está amenazando incluso otros países directamente. Amenazó hace un mes con invadir Panamá, amenazó con ocupar otras regiones, hasta Canadá le dijo, bueno, ustedes tienen que ser parte de Estados Unidos. Es decir, muchas cosas que dice son como locuras que no puede cumplir ahora, pero evidentemente muestra las intenciones del imperialismo que está empeorando, digamos, así, cada vez peor, en el sentido de que es más agresivo, amenaza a otros países, este, buscó acuerdo con Rusia para dominar Ucrania, ahora acaba de hacer el acuerdo para llevarse los minerales de Ucrania, era para repartirse Ucrania, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, esta lucha del pueblo palestino es de interés internacional para todos los pueblos del mundo, para impedir que Estados Unidos siga agrediendo a distintos pueblos. Bueno, eso queríamos informar en este programa y por supuesto, como Partido de Trabajadores y otras organizaciones, trataremos en Bolivia también de hacer alrededor del 15 o 16 de mayo de la NACBA, movilizaciones de solidaridad, tratando de integrar a otros grupos, a otros sectores, porque ya están planificados en otros países también, ¿no es cierto? Bueno, eso. Muchas gracias, Miguel. Bueno, muy, muy completo, digamos, en general el informe. Y bueno, estamos preparándonos para hacer acciones a nivel internacional. Estamos preparando para hacer una movilización acá en la ciudad de La Paz, rumbo a la Embajada de Estados Unidos, en este caso el 16 de mayo, un día después del 15. Bueno, se están preparando también varias actividades allá en Cochabamba, ¿no? Están realizando un ciclo de cine, se está haciendo un festival, el Festival de la Sandía, y además, bueno, las movilizaciones, las vigilias constantes, ¿no? También el viernes 16 estaremos ahí. Estamos tratando de hacer una coordinación internacional para estas actividades del 16. Estaremos también juntos y de forma sincrónica con compañeros de Chile que también se movilizarán ese día, el viernes 16 de mayo. Y también estamos participando en una coordinación un poco más amplia a nivel internacional, con acciones que realizarán en México y en otras ciudades el día sábado y el mismo día 15, ¿no? Es el 15, 16 y 17 habrán distintas movilizaciones. Y bueno, como parte de un panorama internacional, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, se esperan grandes movilizaciones. Las imágenes tremendas que vimos de Yemen, bueno, y en general en Asia, en África, en todo el Oriente Medio, este 15 y los días alrededor del 15 de mayo, se esperan grandes movilizaciones en repudio a, bueno, a este ataque y este genocidio que está cometiendo Israel, bueno, que tiene larga data, como tú señalabas, Miguel, y bueno, que actualmente está en una situación, bueno, prácticamente una solución final, ¿no? Donde Israel realmente está queriendo exterminar a la población palestina y liquidarlos por todos los medios, ¿no? Donde, bueno, junto con las bombas y todo está el tema del hambre, las enfermedades, bueno, es, bueno, es terrible, ¿no? La falta de electricidad, la falta de agua. Solo para comparar, bueno, hubo un evento, un hecho, digamos, muy importante que parte de Europa se quedó sin electricidad por varias horas, ¿no? Y hubo cosas muy dramáticas al respecto, ¿no? De cómo podemos vivir así, etcétera, etcétera. Bueno, Israel, por causa de su política genocida, colonialista, con el apoyo del imperialismo, está haciendo que la población palestina viva así meses y más de un año, ¿no?
ya yendo a 2 años, y antes de eso igual era una constante el control tanto del agua como de la electricidad y los cortes constantes de estos servicios, ¿no? Entonces realmente es una cuestión terrible lo que hace Israel contra los palestinos, contra la Franja de Gaza, también los ataques que está haciendo en Cisjordania, y este 15 y 16 de mayo será un momento para gritar nuestro repudio a toda esta criminal situación orquestada por el imperialismo y por Israel, ¿no? Bien. Bueno, frente a esta situación, pasando al siguiente punto, bueno, queda un poco pequeño el tema de, bueno, de que en Estados Unidos condenen a muerte a alguien, ¿no? En este caso, se está tratando de avanzar en ese sentido respecto a Luigi Mangione, ¿no? Es importante, bueno, ver un poquito, Luigi Mangione se hizo un poco famoso en realidad con todo este tema. Sin embargo, aún no es, bueno, la situación es la siguiente, ¿no? Hubo el asesinato de un gran empresario, el ejecutivo de la United Health, del United Health Group, que es una aseguradora estadounidense de salud, y hubo el asesinato de Brian Thompson, ¿no? Que es un ejecutivo de esta empresa, en las calles de Nueva York, donde lo atacaron y le dispararon por atrás y falleció, ¿no? ¿Por qué hubo bueno, este asesinato, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, la política de salud en Estados Unidos es justamente que la gente pague por su salud y si no tienen para pagar, que mueran, ¿no? Esa es la forma en que Estados Unidos maneja el tema de salud y lo deja en manos del mercado, ¿no? Y que la gente que no tenga dinero, bueno, pena y que fallezca, ¿no? Es un tema, bueno, muy controversial que ha sido discutido durante mucho tiempo en distintos espacios y justamente considerando que Estados Unidos siendo la principal potencia mundial, siendo además, bueno, históricamente se considera que es el imperio, el imperialismo más rico en la historia de la humanidad, que no ha habido ningún otro imperio en la historia que haya podido controlar y concentrar tanta riqueza en sus manos, producto de justamente la concentración de la riqueza que ejerce sobre todo el mundo, básicamente, ¿no? A través del dólar y distintos mecanismos. Entonces, ¿cómo es posible que este gran imperialismo, este gran imperio, no pueda garantizar salud para sus ciudadanos? Bueno, eso es muy, muy criticado y cuestionado. En Europa, producto de bueno, de los planes sociales, del estado de bienestar, hay mucha mejor nivel de salud que en Estados Unidos. Muchos estadounidenses incluso van para hacerse atender de salud a Canadá, porque en Canadá sí hay el derecho a la salud, ¿no? Por lo menos en mejor situación que en Estados Unidos. Y bueno, en Estados Unidos no, bueno, no hay este derecho, ¿no? Es una cuestión de mercado, ¿no? Entonces, en ese marco, mucho del tema del servicio de salud va y corre por parte de los seguros. Entonces, estos seguros son los que tienen en su poder el decidir si se acepta o no se acepta la cobertura del seguro para determinadas enfermedades o determinadas, bueno, necesidad de atención, ¿no? Incluso en atenciones de emergencia. Entonces, bueno, incluso hay películas acerca de esta situación donde los seguros rechazan la atención y de una u otra forma tratan de evitar atender y cumplir con sus obligaciones respecto a las personas que están aseguradas, que pagan mensualmente el seguro a estas empresas, y estas empresas cuando llega el momento de devolver a las personas que enfermaron, que sufrieron una emergencia, etcétera, no les devuelven, ¿no? Y esto ocasiona la muerte de muchas personas, ¿no? De forma muy cruel y brutal, ¿no? Em, bueno, en el caso concreto de bueno, de esta empresa, United Healthcare, es una de las empresas, además, que desde que este señor Brian Robert Thompson asumió la dirección de esta empresa, es una de las empresas que más porcentaje de rechazos tiene de todas las reclamaciones que hay para la atención, ¿no? Entonces estamos hablando de que, bueno, llega alguna persona con seguro, emergencias, etcétera, pide que cubra el seguro su eh, atención médica y esta empresa les rechaza mucho más que otras empresas que también lo hacen, ¿no? Según lo que se calcula normalmente la mayoría de las empresas,
rechazan en el 16%, esta empresa hace el doble, ¿no? El 32%, o sea, casi un tercio de los pedidos que hay de cobertura del seguro, ellos lo rechazan, ¿no? Y esto en manos de la dirección de este Brian Thompson. Obviamente eso generó un odio en gran parte de la población de Estados Unidos. En los últimos años solamente se calcula, bueno, algunos cálculos que hacen rondan en alrededor de 60.000 las muertes que ocasionó este sistema, donde los seguros al rechazar esta atención condenan en los hechos a muerte a estas personas, ¿no? Bueno, según algunos cálculos igual matemáticos, aproximadamente se calcula que unas 10.000 de estas muertes serían ocasionadas por esta empresa, ¿no? Por la United Healthcare, ¿no? Bueno, son algunos cálculos en base a estimaciones y estadísticas de, bueno, de todas las personas que fueron rechazadas en su atención y además de el espacio que tiene esta empresa entre otras empresas aseguradoras, ¿no? Además, calculando también el tema de la cantidad de rechazos que ellos tienen, ¿no? Entonces, esta empresa sería la causante de aproximadamente, un cálculo aproximado, estadístico, de unas 10.000 muertes en los últimos años, ¿no? En los últimos, bueno, en 3 años, ¿no? Que se tomaría esto desde el 21 hasta el 24. Em, bueno, entonces esta situación hace de que en sus manos de este Brian Thompson, estamos hablando de casi 10.000 personas aproximadamente que habían perdido la vida por culpa de sus decisiones y de su administración, bueno, de cómo administran la salud en Estados Unidos a partir de los seguros y cómo estas empresas privadas controlan y deciden sobre la vida y muerte de las personas, ¿no? Entonces, en ese marco hubo el atentado, un hecho de justicia en mano propia de este ejecutivo, Brian Robert Thompson, quien fue asesinado en Nueva York justamente por este actuar, ¿no? Por estas vidas sobre las cuales él y su equipo decidieron y su empresa y que terminaron muchas en el fallecimiento, ¿no? Aproximadamente unas 10.000 personas. Bueno, de esto el principal acusado es Luigi Mangione, un estudiante destacado, que, bueno, está en una situación también de activismo frente a esta situación y que, bueno, fue detenido. Sin embargo, no hay pruebas contundentes de que él haya sido la persona que ajustició a este ejecutivo. Pese a lo cual, las muestras de solidaridad y de apoyo a Luigi Mangione y también de rechazo y movilizaciones en contra de esta empresa United Healthcare se han ido sumando, ¿no? En Estados Unidos y a nivel internacional, ¿no? Y Luigi Mangione pasó a ser bastante conocido con una serie de, bueno, se viralizó el tema y una serie de apoyos a nivel internacional frente a esta acusación que le hacen, ¿no? Que él habría asesinado y ajusticiado por mano propia a este ejecutivo causante de tantas muertes en Estados Unidos. Obviamente esto, bueno, además de haber generado un momento y en su momento pánico entre los empresarios estadounidenses, también generó que, bueno, hay una reacción del gobierno de Trump, ¿no? Es importante que en Estados Unidos, si bien la pena de muerte está contemplada en sus leyes, producto de las protestas y, bueno, grandes fallos, además del sistema judicial estadounidense, que hicieron que personas inocentes incluso hayan sido condenadas a muerte, cosa que se descubría años después, una vez ya asesinados estas personas. Bueno, había una tendencia a que trate de cada vez haya menos sentencias de muerte en Estados Unidos e incluso muchos años, incluso décadas, donde habría habido muy pocas de estas sanciones, ¿no? Trump nuevamente en el gobierno quiere reinstaurar y quiere que vuelva a aplicarse con mayor fuerza esta pena de muerte. En su anterior gobierno también ya hizo esto con cifras pequeñas, ¿no? En su anterior gobierno fueron 13 personas en los últimos meses de su gobierno que fueron ejecutadas mediante la pena de muerte, ¿no? Entonces, frente a esta situación, un empresario, amigo de los empresarios, enemigo del pueblo, enemigo de los pobres, enemigo de los enfermos que tienen que recurrir al seguro, como es Donald Trump, obviamente quiere que con este caso, con Luigi Mangione, se haga un ejemplo, se retome la pena de muerte y se siente un precedente de que los pobres no pueden ejercer justicia en mano propia, ¿no? Y que puedan ejecutar y puedan ejercer un poder y una decisión judicial en contra de los grandes empresarios que pueden decidir sobre la vida del resto impunemente, ¿no?
y como es el caso de este Brian Thompson, con aproximadamente 10.000 personas, 10.000 vidas bajo su legado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, Donald Trump lo que quiere es pasar y está apuntando a que se ejerza una condena de muerte contra Luigi Mangione, y además está, bueno, su equipo jurídico desde, bueno, los distintos espacios judiciales que tiene Estados Unidos, y desde, bueno, desde la parte federal a nivel de todo Estados Unidos. eh, bueno, sus abogados, sus fiscales están movilizándose y han declarado exactamente que quieren que iban a pelear para que en el sistema judicial se condene a Luigi Mangione a la pena de muerte, ¿no? Es una política general de Estados Unidos de comenzar a aplicar con mayor fuerza, más seguido y contra más cantidad de personas la pena de muerte, y sentar un ejemplo y un escarmiento contra Luigi Mangione y contra, bueno, todo el activismo que rodeó y se solidarizó con él, y además que condenó bueno, esta forma de los empresarios de manejar y jugar con la vida y lucrar con la vida de las personas, ¿no? Entonces, en ese marco, bueno, toda la solidaridad y el repudio a este intento del gobierno de Donald Trump de querer, bueno, hacer escarmiento a esta situación, la solidaridad con Luigi Mangione, movimiento internacional que hay de apoyo con él, incluso recalcando que no es, bueno, hay todo un debate y está en proceso judicial si realmente él fue o no quien habría hecho este hecho, e incluso de ser así, bueno, el apoyo y la solidaridad, porque realmente estaría bastante justificado, y más bien el que debería ser condenado a muerte y que fue hecho por mano propia fue este ejecutivo, ¿no? Que jugó y, bueno, decidió sobre la vida de miles de personas, ocasionando su muerte, ¿no? Aproximadamente 10.000 según algunas estadísticas. Entonces, bueno, esa es la situación en general de este tema. Se está generando bastante discusión sobre esto, y en el marco internacional de una política cada vez más represiva de Donald Trump, donde el tema de derechos humanos está quedando cada vez más olvidado, obviamente en un marco de un mundo donde Trump, bueno, y el gobierno estadounidense, el Estado estadounidense en general, con su apoyo incondicional a Israel y la masacre que se está llevando en el pueblo palestino, este tipo de hechos se están volviendo cada vez más comunes, ¿no? Su política de deportación, donde, bueno, más allá de que haya tenido varios obstáculos y que los números tampoco sean tan elevados, la política, el discurso de odio que maneja Donald Trump y la forma en que realiza esto con personas encadenadas, en jaulas, etcétera, muestra, bueno, esta devaluación que hay de todo lo que es derechos humanos, y de que cómo quieren tratar y manejar a todas las personas, a todos los seres humanos, todos los ciudadanos que no estén de acuerdo con esta política y que osen rebelarse, ¿no? Entonces, o que no se ajusten a sus planes, ¿no? Como es el caso de muchos migrantes, y en este caso la rebelión, en el caso de Luigi Mangione y otras personas que podrían rebelarse contra este sistema, bueno, quieren mostrar que están dispuestos a asesinarlos, ¿no? Ya sea mediante la vía judicial o mediante otras vías, ¿no? Es lo mismo que vemos con la situación de Yemen, en su apoyo a Palestina, las deportaciones también en quienes apoyan a Palestina, y en general, bueno, una política cada vez más represiva del gobierno de Trump, el uso de prácticamente campos de concentración con Bukele en Honduras, y bueno, una situación realmente cada vez más represiva que se está viviendo a nivel internacional, ¿no? Perdón, Bukele en El Salvador, ¿no? Con sus campos de concentración. Bueno, es importante señalar esto, darlo a conocer y, bueno, solidarizarnos en general con con Luigi Mangione. Y no sé si quieres ampliar algo, Miguel. No, poquito. Esto sí, claro, es un caso que es desconocido aquí internacionalmente en muchos casos, pero en Estados Unidos recibió muchísima solidaridad, como decías. Ahí salió una nota reciente que se, se hicieron donaciones de $1 millón para su defensa, miles de jóvenes. Es decir, hay una corriente de solidaridad, no es solamente una corriente activa, ¿no es cierto?, contra su pena de muerte, porque lo liberen, bueno, y dándoles dinero inclusive para su defensa.
Ujú. esto. Y movilizaciones también a la empresa, ¿no? A la empresa, Claro, también al claro, Poder Judicial en Estados Unidos, así es. con muchas personas, ¿no? Decenas y también hasta veces hasta cientos de personas, ¿no? Porque es algo bastante sentido, ¿no? O sea, todos los abusos, todo el maltrato de parte del empresariado, de los grandes empresarios, de las grandes transnacionales, incluso en Estados Unidos, que a la misma población de Estados Unidos, en el corazón del imperialismo mundial, sigan sucediendo este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de atropellos, y bueno, que no se pueda, bueno, justamente es una acción de justicia por mano propia, ¿no? Bueno, pasemos al tema nacional entonces, ¿no? Bueno, a nivel nacional, bueno, la semana pasada fue el 1 de mayo, un día importante de lucha, donde en las calles del país se escucharon varios de los reclamos y varios de los problemas que tiene el pueblo trabajador. En general, el tema del alza del costo de vida, que se está dando cada vez con mayor fuerza. Y en ese marco, y bueno, como es costumbre ya con el gobierno de Evo Morales y también, bueno, desde el gobierno de Evo Morales, obviamente continúa esto con Arce, el usar el 1 de mayo para el tema laboral y tratar de dar algo, digamos, ¿no? A los trabajadores del país a propósito de esta fecha, ¿no? Bueno, en este caso, el aumento salarial, que ya lo discutimos la anterior semana, finalmente fue de un 10% bueno, al salario mínimo y un 5% al básico de algunos sectores, salud, educación, centralmente, y la policía y las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso realmente es, bueno, es complicado, ¿no? Que esos sectores, bueno, la policía y sobre todo las Fuerzas Armadas, ¿no? No sé, qué rol positivo podrán jugar a favor del país, ¿no? Bueno, porque reciben este aumento salarial. Mientras que muchos trabajadores no cuentan con este incremento salarial y tendrán que negociar directamente con sus patrones, ¿no? En este caso, algunos de los sectores más explotados, empobrecidos del movimiento de los trabajadores formales del país, por ejemplo, los fabriles, van a tener que negociar directamente con sus patrones, ¿no? Y veremos si les dan algún apoyo. Algo que obviamente los patrones, los empresarios a nivel nacional, seguramente vieron con buenos ojos, ¿no? Solo el gobierno se compromete al aumento salarial y no les obligan a ellos, ¿no? Algo que totalmente debía ser repudiado por la dirigencia sindical de los trabajadores, lastimosamente de manos de Guarachi, más bien fue recibido con aplausos y más bien con discursos donde Guarachi apoya y aplaude para empezar a darse y apoya y se compromete su apoyo para las elecciones, ¿no? Entonces algo, bueno, marcharon juntos en Tarija. Y bueno, realmente terrible esta situación en el marco de que Guarachi no se niega y está dando todos los pasos para tratar de evitar que se cumpla lo resuelto en el Congreso Minero y algo demandado ya por amplios sectores de la Central Obrera Boliviana, de los distintos sectores de trabajadores, desde magisterio, distintos sectores bueno, de CODES, CORES del país, algunos sectores de Fabriles, bueno, elegíamos el magisterio, tanto el magisterio urbano como el magisterio rural, y también la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, ¿no? Que rechazaron esta dirigencia y exigen un congreso de la COP de inmediato, ¿no? Entonces, bueno, Guarachi está dando largas a esto, quiere quedarse en el cargo, dirigiendo la COP y manejando la COP, parece que para las elecciones, en espera seguramente de que el próximo gobierno también lo pueda ratificar una vez más, ya sin ninguna relación y totalmente desconocido por la base obrera del país. Eh, bueno, realmente terrible esta situación, amerita una crítica profunda y la necesidad de expulsar este tipo de gente de la Central Obrera Boliviana. Terrible lo de Guarachi. Y, y bueno, ¿no? Que en lugar de defender y discutir las necesidades de los trabajadores, bueno, en este caso del 1 de mayo fue muy presente el tema salarial, discutir que es insuficiente ese incremento que hace el gobierno, que no es un incremento, sino más bien es una reposición del salario perdido por los trabajadores, parcial porque no cumple realmente lo que se perdió, y además también parcial en el sentido de que esto va solo a un sector del movimiento obrero, del movimiento de los trabajadores del país, ¿no? Porque todos los trabajadores que no están formalmente contratados quedan fuera, ¿no?
con las distintas modalidades que hay en el país, que incluso el mismo gobierno ejerce, con las gobernaciones, las alcaldías y mucho más los privados, ¿no? Distintos mecanismos legales, entre comillas, para vulnerar los derechos laborales y además de muchas otras personas que también trabajan de forma informal o también por cuenta propia, ¿no? Dado que no hay una política de generación de empleos en el país, ¿no? Entonces, bueno, todo eso no está presente, obviamente ni en la cabeza, menos en el discurso de dirigentes como Guarachi, y es necesario justamente por eso expulsar a esta gente, recuperar la Central Obrera Boliviana para los trabajadores, ¿no? Eh, Miguel, si quieres comentar un poco sobre Sí, en la marcha hubo una declaración de Guarachi y también después aceptada por Arce, de que iba a haber una bancada obrera. Obviamente que eso es parte del acuerdo con Arce, ¿no es cierto?, de apoyarlo. ¿Qué significa una bancada obrera? Significaría algunos diputados obreros. Por supuesto, no se habla de que sean electos por las bases. Bueno, no, por supuesto no dieron detalles, ¿no es cierto? Pero eso sería el pacto para que Guarachi y alguno que otro dirigente de la COP quede de diputado. Ahora, esto repite una, una modalidad que utilizó el MAS ya en el 2013 para impedir el crecimiento y formación, legalización del Partido de Trabajadores, diciendo a la COP le vamos a dar diputados, le vamos a dar cargos públicos, y la COP, la dirección de ese momento de la COP dijo, no, bueno, no apoyamos más al PT, es decir, ni siquiera lo dijeron, digamos, pero sí dijeron que apoyaban al MAS. Eh, Supuestamente la COP fue fundadora del Partido de Trabajadores, bueno, no supuestamente, fue fundadora desde sus bases, desde trabajadores, en primer lugar mineros, y luego abandonaron, al cambio de algunos diputados, de prebendas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora se produce un fenómeno parecido, eh, en el marco de una crisis mucho mayor que la de ese momento, donde distintas organizaciones de trabajadores han planteado formar un instrumento político o una alternativa de los trabajadores. Esto, por ejemplo, se votó en la CODE de Cochabamba. Y ahora también en Congreso Minero se habló de un instrumento político. Eh, bueno, entonces esto lo que hablan de bancada obrera es decir, ah, bueno, ya está, se da con Arce, un instrumento político. Es decir, es otra barbaridad política que está haciendo el Guarachi y la dirección de la oficial de la COP. Cabe destacar que este acto que hizo con Arce, que hay diferentes versiones, pero aparentemente tuvo muy poca concurrencia, y lo hizo en Tarija porque evidentemente las marchas que hubo en La Paz, en Cochabamba y en otros lugares no eran para nada de apoyo al gobierno. Hubiera tenido un problemita si hubiera estado en otras marchas. Entonces en Tarija hice una marcha chica en un lugar, creo, reservado, relativamente, bueno, lograron dominar ese sector. Guarachi, que como digo, está como se planteó, está incluso cuestionado por los mineros, que supuestamente tiene que ser la construcción de la COP. En el Congreso Minero se reclamó un inmediato Congreso de la COP. Y Guarachi quedó tan derrotado en ese Congreso que dijo, ah, sí, sí, vamos a hacer, y después
dijo, ah, no, pero todavía no, porque, bueno, empezó a meter excusas y ahora habla de hacerlo después de las elecciones, justamente porque quiere conseguir o mantener esa conducción que ya eh, hasta hace 7 años, violando todos los estatutos de la COP, porque no hace congresos, no es que fue renovada en congresos, sino que no hizo congresos en 7 años. Eh, entonces, quiere mantenerse, se puso de acuerdo primero con Evo, después cuando se produjo la crisis en 2019, la misma COP dijo, ah, bueno, tiene que renunciar Evo, el Guarachi, el Guarachi. Y se entendió con Áñez, con el gobierno. Este, y después se entendió con Arce. Es decir, con todos los gobiernos se entiende. No sé si esperará después de las elecciones para decir que el futuro gobierno, como digo, o tratará de ser electo diputado o directamente negociará con el futuro gobierno, sea quien sea, aunque no sea el del Arce, para continuar manejando la COP. Es decir, seguir postergando los congresos. Esto, por supuesto, no se sabe, pero lo que sí se sabe es que Guarachi no quiere dejar su privilegio, no quiere volver a ser, bueno, ya está, ya como dice, ya fui minero en otra época, ahora soy dirigente y listo, eternamente. Entonces esto es, por supuesto, muy condenable y hay que exigir, eh, como exigieron los mineros, hay que exigir inmediato Congreso Democrático de la COP, que se reemplace la COP, y por supuesto también habría que plantear un cambio de sus estatutos y para que no siga siendo posible que una dirección se eternice y para que se vuelva, que sea una organización democrática. La COP está en su peor momento de su historia, no porque no haya tenido otras crisis y otros momentos y dirigentes burocráticos, pero nunca a este nivel. Nunca hubo dirigentes que se negaron a hacer congresos, este, como Guarachi. Entonces, y esto tiene que ver con un montón de factores, pero la COB hoy está casi desaparecida, es decir, la gente ya, la mayoría de la población, que empieza a olvidarse de que existe una cosa que se llama COB. Entonces, de hecho, la coordinación de lucha, las movilizaciones que hay, ya ni se habla de la COP. Entonces, esto es grave, hay que recuperar la COP, porque efectivamente es necesaria una organización obrera nacional que defienda a los trabajadores, por supuesto, pero eso recuperarla con nueva dirección, cambiando la dirección, un Congreso democrático, etc. Eso quería agregar. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Y bueno, de esta forma concluimos el programa del día de hoy. Ya nos encontraremos la siguiente semana con su programa Radio Rebelión. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a todos. Y bueno, muy buenas noches a todos. Ya nos encontraremos con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores la siguiente semana con su programa Radio Rebelión. Muy buenas noches y hasta entonces. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar 100%.